vamos a motivar la necesidad de tener que trabajar con ficheros en un lenguaje de programación como puede ser Scala. Para ello, lo primero que tenemos que saber es que toda la información, todos los datos que hemos venido manipulando en nuestros programas a lo largo del curso, datos que a veces teníamos almacenados en valores, vals, o en variables, vars, o incluso en estructura de datos o colecciones de las que hemos visto en el tema previo, como lista, array, conjunto, etc. Toda esa información se encuentra almacenada en lo que llamamos la memoria RAM del ordenador. La memoria RAM del ordenador es un componente físico de este que me permite tanto leer como escribir datos. Esta memoria se encuentra dividida en distintas unidades o celdas y en cada una de las celdas yo puedo en cualquier momento escribir información, y esto significa poner en esa celda la información que a mí me interese reemplazando la que hubiera ahí previamente, si es que había alguna, o leer la información. En cualquier punto del programa puedo solicitar al ordenador que me proporcione en una celda concreta qué información hay en ese momento, ¿vale? Esta memoria RAM que me permite entonces guardar datos y consultarlos a posteriori e incluso sobreescribir los datos. Yo en un momento dado en una celda puedo tener un valor, pero realizando una nueva operación de escritura sobre la misma celda puedo reemplazar el valor que había allí ya y poner otro. Como veis, se parece bastante al concepto de variable en escala. Este tipo de memoria RAM que estamos mencionando tiene una característica esencial y es que es lo que decimos un tipo de memoria volátil. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aunque yo puedo almacenar en esta memoria la información que me interese, para que ese componente sea capaz de mantener esa información y no perderlo, tiene que estar alimentado eléctricamente de forma continua. Es decir, si yo guardo cierta información en la memoria RAM y apago el ordenador, cuando vuelva a encenderlo, la información se habrá perdido. O si yo, por ejemplo, guardo cierta información en la memoria RAM y por algún motivo, como pueda ser un corte eléctrico, el ordenador se queda sin luz, la información que haya en la memoria RAM se perderá. Como veis, esto no es muy práctico porque muchas veces pues hacemos un programa para calcular una serie de datos que nos interese y ese proceso de cálculo puede ser muy complicado, muy largo, y lo último que queremos es que una vez que tengamos nuestros datos, estos se pierdan cuando apaguemos el ordenador. Nos gustaría poder mantenerlos. Bien, para eso los ordenadores tienen otro tipo de memoria que en general es lo que llamamos la memoria secundaria del ordenador. La memoria secundaria del ordenador, en contraposición con la memoria RAM que acabamos de mencionar, es lo que llamamos en informática una memoria de tipo persistente. ¿Qué significa esto? Pues que cuando yo escribo información en la memoria secundaria del ordenador, esa información permanece ahí hasta que o bien yo la sobreescribo con otra información o en cualquier otro caso sigue estando ahí, incluso cuando apago el ordenador o incluso cuando el ordenador se queda sin luz, ¿vale? Los dispositivos más habituales que hoy día constituyen la memoria secundaria de un ordenador pues suelen ser el disco duro, donde guardamos nuestros ficheros, o por ejemplo pues podría ser también un pendrive, ¿vale? En un pendrive pues podemos guardar información y sabemos que esa permanece ahí hasta que la sobreescribamos o hasta que la borramos. Borrar la información de un dispositivo de almacenamiento secundario es realmente sobreescribir el fichero con otro que de alguna forma está vacío, ¿vale? Bueno, entonces si queremos poder pasar nuestra información que se encuentra en la memoria RAM cuando hacemos los cálculos en el programa a la memoria secundaria para que se quede almacenada ahí de forma definitiva, necesitamos algún mecanismo, y el mecanismo de los ficheros es el que me va a permitir realizar estos flujos que me permiten pasar información desde la RAM a la memoria secundaria o leer información que estuviera en la memoria secundaria y recuperarla y traérmela de nuevo a la RAM para seguir procesándola, ¿vale? En el almacenamiento secundario, la información se almacena en distintas unidades, que es lo que llamamos ficheros. Hay distintos tipos de ficheros dependiendo de la información que almacenen. Pues, por ejemplo, yo en el disco duro pues puedo tener un fichero de texto, donde realmente lo que almaceno es un texto.
O puedo tener un fichero donde lo que guardo es una fotografía digital. O puedo tener un fichero donde lo que guardo realmente es música, pues un fichero MP3, ¿vale? E incluso los propios programas que ejecutamos en el ordenador son realmente ficheros que lo que contienen son instrucciones y también se almacenan en la memoria secundaria. Cuando yo instalo un programa en mi ordenador, donde se guarda ese programa en principio es en la memoria secundaria. Cada vez que tenga que ejecutarlo, el programa se pasa desde la memoria secundaria a la memoria RAM. En la memoria RAM no solo están los datos del programa, sino que está el propio programa, ¿vale? Pero en principio, cuando instalo el programa, para que no se borre, se almacena en la memoria secundaria.